¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Se han estado registrando amenazas en contra de nuestra máxima casa de estudios, en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso amenazas que han provocado ya paros en facultades, suspensión de clases. Uno de los últimos sucesos se registró precisamente este 30 de octubre, en donde se amenazó supuestamente con una bomba en la FES Cuautitlán, en el campo 4 de Cuautitlán Izcalli, y se activaron los protocolos de seguridad, incluso se desalojó precisamente al plantel. Además también de que se fue dando a conocer algún tipo de evidencia respecto a estas amenazas. Algunos periodistas en sus diferentes páginas, por supuesto, de información, cuentas de X, así como también de Facebook y otras redes sociales, por ejemplo, presentaron las advertencias que se habían generado en lo que fue en el CCH Vallejo, en los baños de la Facultad de Veterinaria como tal, y un mensaje que dice lo siguiente: prepárese veterinaria, habrá un ataque miércoles, jueves o viernes, será una ruleta de muerte. ¿No? Es lo que se dice a gran escala. Hay por ahí malditos foids, hacen esa referencia. Nos reímos en el Quijote o en el Piti, es lo que alcanzo a leer con esta declaración. Pero bueno, vamos a platicar precisamente de esta situación que se está viviendo en nuestra máxima casa de estudios, en estas facultades, en estos colegios, y se encuentra con nosotros dos, por supuesto, profesores maestros de estos lugares. Mi querido Pedro David Ordaz, a quien saludo con mucho gusto. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un saludo a todo tu auditorio. El doctor Jesús Nolasco. Doctor, como siempre, un gusto. Es su micrófono, doctor. Gracias, gracias Jesús, un abrazo a todos, a todas. Gracias. Pues voy a comenzar con una pregunta, digámoslo así, obvia, genérica. ¿Qué está pasando en la UNAM, querido Pedro? ¿Cómo entendemos esta situación que se está viviendo y que mediáticamente incluso se avivó a raíz de los hechos del CCH Sur? Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando una tragedia, eso es, hay que señalarlo así. Un hecho muy grave como lo que ocurre en el CCH Sur, en donde un compañero estudiante, hay que decirlo, compañero, así con sus letras, un estudiante del CCH asesina a otro de sus compañeros, hiere a un trabajador que intenta detenerlo y que según lo que ha trascendido en los medios es el que tenía planeado asesinar a más personas y que con este hecho lamentable surgen a la luz de las noticias, de medios de comunicación, una serie de conceptos que muchos de nosotros ni conocíamos. Por ejemplo, este concepto de incel y que tiene que ver con una serie de una plataforma de video streaming y que además está en un contexto de europeo y también un poco el contexto estadounidense y que aquí en México, pues la verdad es que no teníamos muchas referencias hasta que ocurre este hecho del CCH Sur. Pero también hay que poner en contexto otras cosas. Cada año, antes del 26 de septiembre, antes del 2 de octubre, por lo menos en los últimos 10 años, las autoridades universitarias pareciera que promueven los paros. Quien está promoviendo los paros, y sí, hay amenazas y muchas cosas, pero quien está promoviendo los paros es la propia rectoría. Una escuela, una facultad, no para de manera autónoma. Tiene que pedir autorización de la rectoría y rectoría es quien accede o no accede a estos paros. Ahora, digo paros porque en términos estrictos, aunque dicen vamos a tomar clases en línea, tampoco queda claro, ¿eh? O sea, hay algunas facultades, hay algunas escuelas que dicen, pues vamos a hacer el acompañamiento en línea, pero el acompañamiento no necesariamente es una clase en línea. Pero también, aunque fuera eso una clase en línea, pues más allá de eso, pues ¿quién estaría pensando en dar clase cuando estás recibiendo amenazas, cuando te están aterrorizando y cuando la propia autoridad, en lugar de salir a dar la cara y decir, oigan, no está pasando nada, oigan, estamos teniendo comunicación con el gobierno capitalino, con el gobierno de las alcaldías, con el gobierno del Estado de México, en el caso de los planteles que están en el Estado de México, estamos teniendo contacto con el gobierno federal para que no ocurra una tragedia? En lugar de eso, la respuesta de la autoridad es, vámonos a clases virtuales. Pues está exacerbando el miedo, está implementando una política de terror. Y lo peor es que el rector
está escondido. Está haciendo quién sabe qué cosas, pero no ha salido a dar la cara a la comunidad universitaria. Bueno, sí lo hizo, con un pequeño video. Yo había dicho en otro lugar que había ido al CCH Sur, pero no me informaron que era una pantalla verde en donde el rector, con teleprompter, hace un llamado a la comunidad universitaria. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Hay una política de terror dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál es su opinión, doctor Velasco? No Lasco, perdone. Sí, coincido con lo que dice el maestro Pedro. Las autoridades se alejan mucho de las comunidades. Estamos hablando de planteles donde es muy complicado tener un diálogo frontal con las direcciones. Se envían cartas, ¿no? Respecto a las inseguridades que se viven, no las contestan o las contestan tardíamente, no las contestan en las asambleas que se llegan a realizar. Y me parece que esto pues responde, ¿no? A una institución de alguna manera aislada, pero también una institución aislada de lo social, porque finalmente la violencia existe y por supuesto que la universidad no está aislada de lo que pasa afuera de nuestras escuelas, pero que la institución no hace algo precisamente para fortalecer las comunidades. Sí hay un incremento de las violencias. Concretamente, ha habido ataques a profesores, por ejemplo, en el plantel Naucalpan, ¿no? Ha habido balacera en el plantel Naucalpan, ¿no? Es constante la manifestación en el plantel Oriente respecto a la inseguridad que se vive en los entornos. Sí existe la inseguridad, pero no hay forma de combatirla si tanto la autoridad como la comunidad estamos pues, desarticulados. Entonces, por supuesto que hay amenazas, algunas, la verdad es que inventadas, ¿no? Hasta que no tengamos el diagnóstico de la policía cibernética, no podríamos decir que son ciertas todas las amenazas, pero me parece que se utilizan de pretexto precisamente para cerrar las escuelas en estos contextos que son contextos, pues que de alguna manera las comunidades se organizan por los eventos trágicos tanto de Ayotzinapa como del 2 de octubre, pero que alevosamente pues se van las escuelas a clases en línea, que tampoco, como bien lo dice el maestro Pedro, no está muy claro qué significan las clases en línea. Es decir, quien ganaría con este clima de que se vive ahorita en la UNAM, como lo definen ustedes, de temor, de terror, como tal de miedo, porque se está de una u otra forma esparciendo el miedo, ya sean reales o no, estas amenazas serían las propias autoridades. Pedro. Sí, definitivamente, porque hay indignación y cuando hay indignación el enojo de pronto no te deja reflexionar. ¿Cuál es el problema de no reflexionar? Por ejemplo, en estos momentos se está llevando a cabo una mesa de diálogo en el plantel sur. Están los padres de familia, están ciertos alumnos y están funcionarios tanto de la dirección general, del plantel y de la propia rectoría. Y están enmarcados en discutir el asunto de la seguridad. Este, pero el problema de la seguridad está aislado. Si no ves otro tipo de violencias estructurales que está viviendo la UNAM, y lo comentaba en otros momentos, está la violencia que sufren los profesores salarial y laboralmente por parte de la propia autoridad, universitaria. Pero eso no se discute. Entonces, focalizas, haces que la gente se desgaste en una discusión pequeñita. Y, por ejemplo, también hoy el Consejo Universitario, una comisión del Consejo Universitario, sin escuchar a nadie, sin consultar a nadie, está aprobando modificaciones a los protocolos. ¿A partir de qué elementos? Y bueno, lo que dice la autoridad es que ya consultamos a especialistas. Y con esto termino para que también participe el maestro Nolasco, porque el maestro Nolasco lo tiene más claro. A inicios de año, en marzo, si no mal recuerdo, un joven acuchilló o hirió con un arma blanca, no sé si acuchilló, la palabra correcta es hirió con arma blanca a un profesor en el CCH Naucalpan. Supuestamente se revisaron los protocolos, supuestamente el consejo universitario acudió, supuestamente hizo muchas cosas. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos, porque esas modificaciones en realidad no han impactado nada, ¿no? Con eso lo dejo un poquito para ver si ahorita podemos abundar más. Doctor, por favor. Gracias. Pues yo abono a esto, ¿no? Se han creado subcomisiones de seguridad, se ha creado esta comisión en contra del porrismo, ¿no? Que se llama Comisión Interinstitucional contra el Porrismo.
Nos cuentan que van a realizar pues rondines a los planteles, pero lo hacen cuando no hay clases. Los representantes están muy alejados, o quienes toman las decisiones en este momento respecto a la seguridad están alejadísimos de la versión de estudiantes, de docentes, de trabajadores administrativos. Y pues sí, nos presentan informes, pero en realidad los informes más bien promueven cierta incorporación de una vigilancia más policíaca que atienda, entre comillas, la inseguridad, las violencias, como que se orienta hacia allá. De hecho, es increíble que haya propuestas de que ya haya policía, ¿no? En los planteles, detectores de metales, entre mil y un cosas, y al mismo tiempo se pierde la oportunidad de dialogar con las comunidades. Por ejemplo, el CCH tiene una estructura organizativa académica por áreas o coordinaciones de nuestras áreas y no son tomadas en cuenta. Las áreas eligen a los representantes, los profesores elegimos a nuestros representantes coordinadores y no son tomados en cuenta para este tipo de discusión. ¿Quiénes toman las decisiones respecto a la vigilancia y los protocolos? Pues concretamente directivos, pero avalados por comisiones alejadas, ya sea del Consejo Universitario o del propio Consejo Técnico del CCH, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay posibilidades de, pues, recuperar las experiencias de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos en relación a estos temas de la seguridad. ¿Qué tanto se puede caer en un discurso? Digo, no estoy minimizando ni es mi intención minimizar para nada estas amenazas, ni mucho menos, pero ¿qué tanto ahorita que los escuchaba hablar se puede utilizar esto para empezar a socavar un poco el concepto de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México? Cuando ya hablamos de detectores de metales, ya hablamos de policías, ya hablamos de ciertos puntos en donde si no se atiende lo estructural, pues aunque pongas 10,000 policías, vas a tener una solución al problema. Es que la discusión de la autonomía es muy importante en este momento y tendríamos que definir qué es la autonomía, porque el rector Leonardo Lomelí, desde que asume su liderazgo como jefe nato de la universidad, lo primero que él dice es, vamos a defender la autonomía universitaria. Y a su lado, de pronto, el rector José Narro, que en ese momento ya estaba convertido en un destacado priista opositor al gobierno. Bueno, dicen que autonomía es que no seamos neutros de pronto en ideología. Y eso no es la autonomía, porque el mismo día o un día después de esta terrible hecho en el CCH Sur, nuestro rector estaba inaugurando un foro en la Cámara de Diputados. Y está bien. O sea, no hay ningún problema con saber que en la universidad hay múltiples ideas. El problema es que dicen, no hay que politizar, pero los que hacen política es el rector y su camarilla. Pero si nosotros ponemos a discusión, oigan, vamos a discutir el concepto de autonomía, ¿qué entendemos por autonomía? Y yo hago la pregunta, porque no te la podría definir ahorita, Jesús, ni podría definirla para el auditorio, pero yo me pregunto, ¿autonomía es que no entre la policía cuando se está cometiendo un delito? Autonomía es que si se comete un asesinato como ocurrió en el CCH Sur, no intervenga la policía y que lo resuelva la autoridad universitaria. Autonomía es que si hay venta de droga en los planteles, no intervenga el gobierno federal. ¿Eso es la autonomía? ¿O a qué qué entendemos como autonomía? O autonomía es, por ejemplo, pongo otro ejemplo, durante la pandemia, al CCH Sur se metieron ciertos grupos políticos, se robaron computadoras, se robaron tabletas, destruyeron el plantel, hubo un cuantioso gasto de recursos ahí y hasta el momento, Rectoría, cuando gobernaba Graue, y hoy el doctor Lomelí no han informado a cuánto ascendieron los gastos de esa destrucción. Y no fue el CCH Sur solamente, fue el CCH Oriente, se han metido al CCH Azcapotzalco, se han robado cosas, computadoras, dinero en cantidad y no tenemos idea cuántos recursos se han ido ahí. A eso es la autonomía, que nadie conozca. Y claro, el rector y el patronato universitario presenta un informe a la Auditoría Superior de la Federación, pero ese informe lo hacen ellos, lo hace la propia rectoría, encarga a un despacho auditor a que haga este tipo de cuentas, lo presenta y no hay revisión. Entonces, pues la verdad es ante quién damos cuentas, ¿no? ¿Esa es la autonomía? Bueno, yo considero que no.
Pero esa es una discusión muy amplia. Yo no lo podría plantear en este momento. Tendría que ser una discusión muy grande, con muchos foros, con especialistas, pero también con los profesores. Y eso es lo que no se quiere discutir. Doctor, ¿usted cómo lo ve? Sí, coincido en lo que dice el maestro Pedro. Pues la autonomía jurídicamente se sustenta en la ley orgánica, un documento de mediados de los 40 del siglo pasado. Por supuesto que hace falta actualizarlo, ajustarlo a las nuevas condiciones. La población en sí misma creció bastante, ¿no? La matrícula de docentes, los institutos se han ampliado. Entonces, por supuesto que la autonomía está en riesgo. ¿No? Sin embargo, no hay discusión sobre la autonomía, no hay discusión sobre la institucionalidad y sobre este abuso de autoridad que se hace desde el poder en nombre de la universidad. ¿No? Entonces, por supuesto que hay censura en los planteles, por supuesto que hay persecución, por supuesto que a quien critica a la autoridad se le tacha de que tiene intereses políticos o que está politizando, como bien lo dice el maestro Pedro, pero me parece que no se quiere dar la discusión sobre el asunto de la autonomía y la vigilancia, la formación. Son temas que le competen a los propios universitarios, a las universitarias. Ahí estaríamos consolidando este concepto de autonomía. Y sí, está en riesgo porque hay otras instituciones que, por supuesto, y organismos, ¿no? Que, por supuesto, van a intentar, pues, romper y fragmentar, debilitar la autonomía. Este tema de la cultura incel, ¿qué tanto ha permeado en en los salones de clases? ¿Qué tanto está presente? A final de cuentas, es el punto, digámoslo así, de lanza de toda esta discusión, estos mensajes que, como bien señalan, habrá que esperar a ver cuáles son reales, cuáles no. Un movimiento que sí, como bien lo decía el maestro Pedro, muchos tienen la referencia de una serie de televisión, de una serie de Netflix, no llamada Adolescencia, pero que es un problema que está real en las redes sociales en todos los sentidos y que ha tenido ya repercusiones no solamente en México, sino en otras naciones. ¿Qué tanto lo han detectado ustedes en sus aulas, no por parte sobre todo de los protagonistas, que son aquí los alumnos? Adelante, Pedro. Bueno, yo honestamente yo no lo conocía. Yo incluso la serie la vi en marzo y cuando la vi, así lo escribí, se lo dije a mis alumnos, no me gustó porque yo de verdad vi una parte del capítulo y yo decía, ¿cómo un adulto renuncia a ser autoridad, a ser guía, a poner límites a jóvenes? Y yo decía, eso no existe en México. En México hay un respeto hacia la autoridad, somos, dialogamos. Y la verdad es que justo antes la vi una semana y a la semana siguiente ocurre el asunto de Naucalpan. Y entonces me replanteo todo esto y empiezo a revisar las cosas en Internet. Y en efecto, ahí en Internet sale lo peor de los seres humanos, ¿eh? O sea, uno a partir del anonimato puede decir una serie de cosas que no seríamos capaces de decir frente a frente. Hoy mismo, un sujeto en el metro dio de balazos a otro por un pleito. Y lo que está ocurriendo es que las sociedades, no la sociedad mexicana, las sociedades se están volviendo cada vez más violentas. Se están volviendo más violentas porque hay mucha frustración, porque el hecho de no canalizar la furia, el hecho de no saber discutir, el hecho de no estar formándonos, pues prácticamente nos está llevando a golpear al otro, al querer ver al que piensa diferente de nosotros como un enemigo y hay que destruirlo. Y entonces lo que nosotros como profesores, como institución universitaria, tendríamos que estar haciendo es fortalecer los diálogos para entender al otro. Y creo que un avance y un acierto que sí está cometiendo cometiendo no, que sí está haciendo la rectoría es impulsar estos diálogos de paz. Pero la verdad es que están alejados de las comunidades. O sea, eso es por un lado. Y quiero también decir otra cosa por esta cuestión de la parte incel. El problema de la autoridad es que no está asumiendo su papel como autoridad. Se documentó que profesores del CCH Sur hace un año le enviaron un documento al rector donde decían, hemos sido agredidos por alumnos, hemos sufrido daños personales y a nuestros vehículos y en algunos casos a otros daños materiales. Necesitamos el apoyo de la rectoría. Y el rector no contestó. Si no contesta el rector, que es el jefe nato, que es la máxima autoridad,
pues ¿qué esperamos de nuestras autoridades menores? Y entonces yo no digo que se hubiera podido frenar lo que ocurrió en el CCH Sur. Yo no digo que se hubiera podido frenar lo que ocurrió en el CCH Naucalpan con la agresión al maestro. Pero el hecho de haberlo discutido antes, a lo mejor nos hubiera puesto en otro contexto para enfrentar estas situaciones de otra manera. Y eso es lo que pasa cuando uno acude a la rectoría. Uno va, solicita audiencia y jamás tenemos la audiencia. Yo por ahí tengo un documento en donde el rector Graue le estamos solicitando una audiencia y le exponemos la problemática y la respuesta de rectoría es un correo electrónico con una línea diciendo, estamos trabajando en ello. Y era una petición de audiencia, petición de audiencia. Entonces, la verdad es que es imposible entender lo que está ocurriendo en la universidad. Las autoridades universitarias están alejadas de lo que está pasando en las escuelas. Eso es lo que yo te planteo, más allá de la cuestión Incel, que ahorita seguramente se va a poner de moda y seguramente van a ver pláticas y seguramente nos van a dar conferencias, videocharlas acerca de la cultura Incel. Está muy bien, pero el problema no es eso. La violencia se vive de otras maneras. Y eso es lo que necesitamos plantear. Doctor Nolasco. Sí, claro. Podríamos afirmar que no hay políticas de atención a los jóvenes y a las jóvenes. Y tampoco existen políticas universitarias contra la violencia de género y y políticas hacia los jóvenes, pero los más jóvenes de la universidad, que son los de bachillerato. Por supuesto que nos afecta esta estructura institucional, bien lo dice el doctor Imanol Ordorica, ¿no? Al final de este edificio institucional están los bachilleratos, ¿no? Menos presupuesto, más estudiantes, más profesores de asignatura, lo que significa más precariedad laboral, ¿no? Y por supuesto que menos políticas para nuestros jóvenes. ¿Cuántos consultorios médicos tienen los planteles? ¿Cuántos médicos, enfermeras y psicólogas, psicólogos? Pues sí, a veces hay atención, apoyo de las facultades, en el caso de Naucalpan, de FES Iztacala, pero es insuficiente. Hace falta esa discusión y regreso y retomo el aspecto de lo incel, ¿no? Si no hay políticas que nos ayuden a diagnosticar la situación que viven nuestros jóvenes, pues por supuesto que estos temas están muy alejados de los docentes, ¿no? Es preocupante, lo digo como docente y también como parte de la universidad, que la escuela no contenga este tipo de culturas. ¿No? Ha habido un esfuerzo muy grande para erradicar la violencia de género, pero no se camina tan sólidamente, ¿no? Es increíble que los chicos y las chicas denuncien y no se atiendan las denuncias, ¿no? Y que las violencias no cesen, ¿no? Entonces, me parece que esto de las redes sociales, por supuesto que es un espacio donde nuestros jóvenes, pues, están constantemente y no tenemos instrumentos para, si detectas algún caso, anormal, entre comillas, de estudiantes que presenten situaciones de violencia, ¿hacia dónde los canalizas? El CCH tiene el programa de tutorías. Y también no hay recursos para el programa de tutorías, no funciona como debe de funcionar y entonces la pregunta es, ¿a dónde canalizamos a los estudiantes que podemos, entre comillas, detectar desde las aulas? Hay una jornada de balance, funcionaba entre comillas muy bien hace algunos años, pero también se ha vaciado de participación de los docentes. ¿En qué consistía la jornada de balance académico? Los docentes de un grupo se reunían con el tutor y discutíamos las situaciones psicológicas, académicas, de rendimiento de nuestros estudiantes. Hoy eso ya no está funcionando y me parece que no podemos tener la información precisa. La UNAM hace un estudio, el EMA, estudio médico, es un diagnóstico médico. Automatizado. Ujú, pero tampoco nos dan elementos ni vemos que tengan políticas que atiendan ese tipo de situación. Y lo que hacen es, pues, ante una situación como la actual, de lo que pasó en CSH Sur, pues sí, hay una serie de pláticas, charlas, etcétera, pero pasa el tiempo y ya no se sigue impulsando, pues, la formación en este tipo de temas. Pues yo quiero agradecerles a ambos, de verdad, esta charla. Únicamente terminaría con una pregunta que en parte ya la respondieron, pero tal vez dándole un agregado un poco
si son tan amables, en pocas palabras y sobre todo para que la gente lo tenga muy claro. La UNAM no se ha preparado para este tipo de sucesos. Ya hablamos de la violencia, la autonomía, pero particularmente no está preparada para este tipo de situaciones como es la cultura incel, en la cuestión de los maestros, de las maestras, que logren detectar precisamente a estos jóvenes, que logren detectar este tipo de animosidad, este tipo de comportamiento en un momento dado, incluso de diferenciar a qué influencers son a los que están viendo los chicos y las chicas, que a final de cuentas de ahí parte mucho de toda esta discusión, Pedro. Sí, pero hay un elemento que es clave y que todavía agrava más el asunto. Durante el rectorado de Enrique Graue, hubo por lo menos, y digo, corro el riesgo de fallar, pero por lo menos existieron entre 8 y 9 homicidios dentro de las instalaciones universitarias. El caso, bueno, mejor no digo nombres, pero hubo uno muy cerca en la biblioteca, el caso de un compañero que se aventó en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Derecho, a un técnico académico en la Facultad de Química, el caso de una compañera que fue agredida con una bala perdida dentro de un salón, y que tampoco supimos qué ocurrió ahí. Hay elementos, o sea, y sale el rector Leonardo Lomelí a decir, pues es que no teníamos antecedentes de nada de esto. Es grave porque quien era el secretario general de la UNAM en el rectorado de Enrique Graue y quien en realidad gobernaba porque Enrique Graue se la pasó de viaje, pues era Leonardo Lomelí. Y me duele decirlo porque yo no quisiera criticar a la autoridad. Yo quisiera en realidad reconocerle el trabajo y decirles que son muy buenos. Pero si no lo decimos nosotros, entonces ¿quién? Si solamente escuchan a sus ayudantes, a su coro híjole, no me gusta la palabra, iba a decir salameros, pero no, a su coro a su eco, a su espejo, pues la verdad es que no van a tener elementos jamás para cambiar las cosas. Y lo que está ocurriendo ahorita es exactamente lo mismo que ocurrió en estos homicidios, en estos casos. Se escuchan entre ellos, no escuchan la voz de la comunidad y por lo tanto lo que modifiquen en el consejo universitario, lo que modifiquen en los consejos técnicos, no va a tener ningún impacto. Y en realidad estos foritos, estas charlas de diálogo, pues son, cuestiones para mediatizar, ¿no? Para calmar las aguas. Y claro, los funcionarios que están ahí hacen como que hacen, soportan dos, tres insultos y al final, pues la verdad es que nos van a presentar un informe, pero no va a ocurrir nada. Y a lo mejor yo por eso lo quiero decir. Por qué estamos aceptando dar estas entrevistas? Yo por lo menos, porque no me gusta tanto. Pero sí quiero decirlo. O sea, ya estoy cansado de que en la universidad pase esto y no pase nada. Ya estoy cansado de que simplemente ellos escuchen y además estoy cansado de que nos amenacen, porque hay un código no escrito dentro de la universidad, no criticar a la autoridad, porque el que critica a la autoridad prácticamente está condenando su carrera académica. Porque eres mal visto, porque entonces te van a tachar de mal académico, porque entonces te van a decir que no eres merecedor de plazas, de concursos, y entonces, pues la verdad es que uno se hace de enemigos, pero la verdad es que no estoy dispuesto a callar y sí quiero alzar mucho la voz en este caso. Doctor Nolasco, perdón, me cierro con usted. Sí, claro. Sí, la UNAM no estamos preparados, pero no estamos preparados para este tipo de sucesos porque la autoridad no lo permite, ¿no? Por supuesto que hay especialistas, expertos, investigadoras, investigadores de distintos institutos, facultades, incluso del propio CCH, que pues han hecho trabajos de intervención. Por supuesto que hay investigaciones respecto a este tema y sobre todo respecto a jóvenes, juventudes, violencias, violencia de género, por supuesto. Pero bueno, si se trata de impulsar algún coloquio, algún foro, es frenado, censurado, estigmatizado. Entonces, urge que las propias comunidades también empiecen a manifestarse, empiecen a discutir, a dialogar, que se empiece a conformar esto que se ha perdido mucho, que es articular a los distintos sectores como estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y discutamos los temas porque en realidad estamos aislados como sectores y eso no nos permite conocer cómo viven, por ejemplo, una experiencia de violencia un administrativo, un estudiante, un docente.
¿no? Hemos tenido experiencias buenísimas en distintos planteles sobre foros y encuentros estudiantiles sobre estos temas. Y la articulación, las propuestas rebasan esta percepción de la vigilancia que tienen las autoridades y abonan a la comunidad. Entonces, creo que hace falta discutir estos temas. Ojalá y haya más espacios y más docentes que se permitan los estudiantes, a las estudiantes también, pues expresar cómo están viviendo estos asuntos de violencia y qué ideas tienen para resolver estos temas. Pues yo quiero agradecerle a ambos el tiempo que nos han compartido para conocer su opinión, su punto de vista, su mirada respecto a lo que pasa en nuestra máxima casa de estudios. Profesor Pedro David Ordaz, siempre un gusto saludarte, querido. Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Doctor Jesús Nolasco, gracias por acompañarnos, tocayo. Abrazos, abrazos y gracias. Buenas tardes. Ahí lo tiene usted, como siempre un gusto, como siempre un placer.